Bueno, buenos días, tardes a todos. Este es otro episodio más de Dialéctica Abolicionista. Les quiero recordar, seguido se me olvida, solamente lo dije en el primer episodio, que estos videos duran aquí cerca de una semana, pero después los paso a Pertube, donde también los pueden compartir. Y pues nada, que no se les olvide también seguir el link en esa red social de videos. Pues ahora está una compañera que hasta hace poco supe que hacía estos talleres, no sé, a lo mejor ella ya tenía más tiempo haciéndolos. Laura Gorbat, yo supe de ella por los talleres de Nicole, que hace, que dentro de su curso adentró esta parte de los talleres de comunicación efectiva vegana. Y pues bienvenida, Laura. Si quieres hacer una breve introducción ti como activista, de tus actividades sobre los talleres, no sé si también en redes eres activa, supongo que en Instagram, que es donde casi todos están, no sé, algo más que quieras comentar sobre ti. Ay, Luis, perdón, pero justo traté de conectar. Hola a todos y gracias por la invitación antes que nada. Y no, te quería decir que justo traté de conectarme los auriculares y se me fue el sonido. Así que me perdí una parte de lo que dijiste, perdón. Ah, nada más estaba presentándote, sí me estás escuchando ahorita, ¿verdad? Sí, escuché que dijiste lo del taller y que no sabías hace cuánto que lo empecé a hacer. Y después escuché una parte que decías algo de Instagram. Ah, ok, que casi todos, que me imagino que andas ahí también haciendo activismo en Instagram, pero no sé, o sea, mejor tú cuéntanos qué es lo que haces así a grandes rasgos. Dale, bueno, arranco de nuevo que justo me puse nerviosa porque estaba con el tema de los auriculares. Hola a todas, a todos y a todes. Eh, bueno, gracias Luis por la invitación. Sí, sí, nos conocimos hace poco, más que nada por lo que contabas del taller de comunicación vegana. Y bueno, es bastante reciente en realidad el taller, porque yo lo empecé a hacer en el marco del taller de veganismo y derechos animales que da Nicole hace un año o menos de un año, creo. O sea, lo di dos veces ya, este año las dos veces. Y surgió un poco a partir yo fui alumna del taller de Nicole el año pasado y bueno, fue un antes y un después, básicamente, en lo que aprendí en el taller y lo que venía también estudiando y leyendo por otros lados, pero no hace tanto tiempo, la verdad, que había empezado como a interiorizarme más en los verdaderos orígenes del veganismo, en el enfoque abolicionista, también ahí en ese momento me pasaron muchos textos de Leslie Cross y también tu blog y otro blog más, y bueno, ahí eso pasó más o menos hace creo que 2 años, y bueno, entre medio de todo eso hice el taller de Nicole y todo surgió porque yo le propuse, después de hacer el taller, le propuse agregar trabajos prácticos, porque me parecía que lo que aprendíamos era genial y qué mejor que divulgar ese conocimiento a un público amplio a través de distintas campañas. Además, aprovechando que hoy en día tenemos tantos medios de comunicación a nuestra disposición, digamos, bueno, qué mejor digamos, traducir todos estos conceptos de los derechos animales para que los pueda conocer la mayor cantidad de gente posible. Entonces, a partir de eso surgió la idea de hacer trabajos prácticos. Y bueno, para orientar un poco a los alumnos con el tema de los trabajos prácticos, que bueno, a Nicole le gustó la idea, me propuso hacerlo, colaborar con el taller, ahí empecé a ser colaboradora del taller de Nicole y di un primer mini taller de este tema de comunicación como una introducción a que después los alumnos hagan los trabajos prácticos. Eso en la nueva edición que di hace poco se transformó en un taller en sí mismo que está en colaboración con el curso de Nicole y en colaboración con Veganismo en Parques, que es una organización, para los que no la conocen, de activistas, de activismo autogestivo, que se hizo acá en Argentina, pero
se puede hacer en cualquier lado del mundo. Y bueno, en colaboración con ellos, organicé el último taller que di de comunicación vegana. Esta vez no tuvo trabajos prácticos, pero bueno, yo siempre aliento a que apliquen lo que aprenden y que lo usemos justamente para comunicar el veganismo. Así que un poco eso fue el origen del taller, basado en un tema que a mí me interesa un montón porque yo vengo de estudiar comunicación, yo estudié también dirección cinematográfica y trabajo en comunicación, en creación de proyectos audiovisuales y en creación de campañas publicitarias. Trabajo hace casi 10 años en esa área y cuando me hice vegana y vi o sea, me fascinó el tema del veganismo. Bueno, a ver, por un lado me dolió muchísimo porque, bueno, ese despertar que todos tenemos cuando nos damos cuenta que nos pasamos toda la vida hasta ese momento participando de una injusticia. Pero bueno, lo segundo que me pasó al darme cuenta de esto y hacerme vegana fue querer comunicarlo, porque dije, ¿cómo puede ser que esto no lo sepa más gente, que más gente no se dé cuenta que básicamente que ser veganos es lo que corresponde y que además podemos hacerlo? Entonces, ¿cómo puede ser que no esté más difundida esa idea? Y entonces como que ahí me agarró como un impulso interior de querer colaborar con la difusión de este tema porque unía, digamos, la causa de los animales que pasó a ser mi causa, digamos, y la causa más importante en mi vida, digamos, con mi profesión o mi creatividad. Así que bueno, ahí como que se unió todo eso y armé el taller y bueno, mi idea es a través del taller o a través de cualquier otro formato de ir con ese tema. Ok. Sí, bueno, aquí creo que se está oyendo el eco. No sé, ahorita estoy oyendo. No sé, ahorita ya no, ahorita no me escuchaba, no sé por qué, ahorita sí se escuchaban. Ahí Ahora ya te no me escucho bien. Ok, ok. Bueno, la cuestión es que quisiera analizar el activismo que actualmente estamos viendo a nivel general, porque obviamente pues los abolicionistas somos una minoría dentro de esta minoría animalista que está, digamos, de una manera militante, o sea, porque pues animalista, la mayoría de la gente sin saberlo es animalista porque le preocupan los perros, los gatos, etcétera, pero así de una manera militante de estar intentando concienciar a los demás, somos una minoría dentro de otra minoría. Entonces, eh, digamos, el activismo hegemónico, donde se muestran, pues normalmente imágenes de lo que se le denomina violencia explícita, que es lo que más abunda, porque se trata, o sea, el discurso detrás de esto es de que hay que mostrarle la verdad a la gente, o sea, ellos le denominan la verdad oculta, digamos, así le denominan, y entonces para ello recurren a una serie de recursos audiovisuales donde, no sé si tú estés de acuerdo o no, yo pienso que esas imágenes son o sea, un mensaje es una información, o sea, un mensaje tiene un mensaje en sí, o sea, el mensaje es, los animales están sufriendo de esta forma. Sí. Eh, la interpretación que se le dé a eso es otra cosa, eso sí puede ser algo que dependa de la subjetividad, o sea, de los prejuicios o de las ideas preconcebidas que ya el observador tiene sobre esa imagen, o sea, se forma todo un contexto, o sea, esa imagen no está al vacío, o sea, hay todo un contexto alrededor de esa imagen que le da un significado, o sea, el significado efectivamente, pienso que el sujeto, que el observador le está dando el significado, pero el significado a ese mensaje, por eso no recuerdo si fue antes de entrar al aire que estábamos comentando del fondo y la forma, o sea, Sí. de que un mensaje debe ir acorde, o sea, el fondo que es el mensaje en sí, Sí. con la forma que es la forma, pues su nombre lo dice, cómo lo presentas, o sea, cómo estás presentando ese mensaje. Entonces, todo eso lleva una cuestión lógica y una cuestión psicológica. O sea, no es como que presento, no importa lo que presente, si yo después
por medio de un mensaje de texto o vocal digo otra cosa, o sea, ahí yo sostengo que hay una colisión de mensajes, o sea, hay una, si habláramos de lógica, ahí habría una contradicción, no habría una cuestión de algo que se siga de otra cosa, una idea que se siga de lo anterior, sino que hay una contradicción. Entonces, ahí, por ejemplo, yo veo que predomina el color rojo, por ejemplo, por decir algo, pero no el color rojo, así como comentaba Alba. O sea, no es lo mismo hablar del color rojo de una manzana a hablar del color rojo de que cuando a alguien lo están asesinando. O sea, no estamos bajo el mismo contexto de decir, no, pues el rojo siempre es malo, o el rojo no tiene nada que ver tampoco, o siempre es bueno, que va de acuerdo a un contexto. No sé qué opinas de todo esto. Sí, bueno, varias cosas de lo que dijiste. O sea, divido lo que dijiste en los temas que me disparó y después lo vamos hablando. Por un lado, lo que hablabas de forma y contenido, que, bueno, me parece como súper importante que un mensaje tenga, o sea, un mensaje vegano tenga el contenido correcto y la forma adecuada que lo potencie, digamos, que haga que ese mensaje llegue a la gente. Eso podríamos diferenciar como mensajes que por ahí tienen una forma muy bonita, una forma que está buena, pero un contenido que es incorrecto, más de lo que solemos denominar como neobienestarismo, y después mensajes que por ahí tienen un contenido correcto y una forma que tal vez no es la que más puede ayudar a que el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, eso igual yo te lo cuento ahora, pero no sé si querés que lo hablemos ahora o después porque te fuiste bastante por el tema de las imágenes y me interesa hablar de... Como quieras, dale como Bueno, quieras. y después lo del color también, otro tema, pero eso lo paso para después. Bueno, brevemente, para hacerlo como una intro, como una especie de diagnóstico, digamos, a mí lo que me pasó cuando yo dejé de participar de la explotación animal y me hice consciente de este tema y automáticamente lo quería empezar a difundir, yo me armé una cuenta en Instagram que se llama Vegan Alien y empecé a seguir a muchísimas personas, activistas, organizaciones y lo que fuera que me parecía que tenía alguna relación con el tema de los animales. Básicamente lo hice para buscar seguidores, porque viste que cuando vos agregas gente, después muchos de esos te empiezan a seguir. Entonces, lo que me pasó es que empecé a ver una cantidad de posteos de todo tipo de personas y organizaciones que era bastante enloquecedor, porque había desde lleno de imágenes violentas, lleno de mensajes como, o sea, como que había mucho sufrimiento, no solo desde el de los animales, sino desde el propio sufrimiento de los activistas de estar todo el tiempo metidos en estas imágenes y en estos mensajes, y había mucho de lo de todo suma, de lo cual yo también al principio, digamos, en mi segundo adoctrinamiento también he dicho, no dije por ahí la frase todo suma, pero sí creía que el veganismo era básicamente la solución a todos los problemas del mundo. Entonces, como que había una mezcla de todo eso, de lo de todo suma, de las imágenes violentas, y bueno, y de muchas cosas más, del tema de la dieta, las recetas de comida, cosas de crisis climática y ecológica, tipo medio apocalípticas, o sea, era como yo cada vez que abría esa cuenta de Instagram, era como un desgaste emocional tremendo porque me aparecía todo eso y de alguna manera te deja como paralizado. Entonces, eso fue como lo que yo observé y ahora, bueno, un poco de tiempo después y ya con el enfoque que tengo ahora, que digamos sería el enfoque abolicionista, pero a mí me gusta el enfoque vegano, ¿no? Porque en realidad el veganismo desde su origen siempre fue abolicionista, la confusión vino después. Pero digamos, cuando adquirí el verdadero enfoque vegano, hago esta diferencia que digo, bueno, hay comunicaciones que tienen una linda forma de esto que
nosotros denominamos neobienestarismo, que tal vez hacen lindos diseños gráficos, hablan de forma amable, buscan dialogar y no debatir, que es algo, o sea, no porque el debate sea malo, el debate es algo bueno, pero a nivel de que buscan que sea un diálogo y no una discusión, digamos, que no se esté tratando de ganar a ver quién tiene razón, que eso pone muy en defensiva a la gente. Y también otra cosa que hacen, que dicen que es estratégico, es que buscan que la gente, o sea, como entrarle a la gente por sus intereses, como, bueno, si a vos te gusta el polo, voy a tratar de que te hagas vegano hablándote de los caballos de polo, no sé, cualquier cosa, digo, te interesa la ecología, te voy a decir, reducí tu consumo de animales porque le hace bien al medio ambiente. Y entonces tienen ese supuesto enfoque estratégico, pero ¿qué falla ahí? Falla el contenido, porque el contenido, por un lado, no es ético, porque, digamos, está usando a las víctimas para justificar, digamos, beneficios antropocéntricos, beneficios para nuestra salud, beneficios para nuestro planeta, y, y además confunde sobre lo que es el veganismo, porque muchas de estas campañas hablan de veganismo erróneamente, como diciendo vegan por el planeta o vegan por la salud. Entonces, bueno, ese es como el problema de una buena forma con un contenido incorrecto. Y después del otro lado, digamos, en la otra vereda, lo que a veces observo es que mensajes que tienen un contenido súper correcto, pero que tal vez la forma no es la mejor, ya sea por el tono, que a veces podemos caer en tonos un poco agresivos o acusatorios, quizás sin darnos cuenta, pero yo a veces me doy cuenta que por ahí decir algo en plural, como por ejemplo decir, respetamos a los animales, me parece menos acusatorio que decir, tenés que respetar a los animales, como yo lo hago y vos no. No sé, lo digo como un ejemplo cualquiera, pero como que me parece que está bueno buscar eso, que el tono siga siendo amable, con nuestro mensaje correcto, pero con un tono amable, buscando eso, ser abiertos, buscando que la gente busque interesarse por el veganismo, que busque que se sienta que puede preguntar sin que la ataquen, que se sienta que pueda conocer el tema sin saber todo desde el primer momento. Y bueno, y después cuestiones de estéticas, digamos, que bueno, porque obviamente que casi ninguno de nosotros somos diseñadores gráficos, somos simplemente activistas que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos y bueno, entonces ahí yo lo que traté de hacer, que después vamos al tema de los colores, fue como simplificar un poco y hablar de los colores muy en general, pero para que tengamos ciertos parámetros, porque los colores producen emociones y entonces está bueno que lo tengamos en cuenta para que nuestro mensaje produzca las emociones que queremos y no las contrarias, porque por ahí sin darnos cuenta queremos despertar empatía y despertamos rechazo. Entonces, ahí está como el tema de, bueno, los que ya queremos dar el mensaje correcto, recomiendo que busquemos una forma que sea la mejor posible y que la vamos a ir creando porque, digamos, nadie tiene esto, por más de que el veganismo existe hace ya casi 100 años, no sé si casi 100, ¿no, Luis? Pero bueno, 80 más o menos. Sí, desde, bueno, oficialmente desde 44 o 45 ya se estaban separando del Vegetarian Society, pero más o menos. Sí, más o menos por ahí. Pero todavía no, o sea, si yo tengo que buscar un ejemplo, decir, esta campaña vegana me parece espectacular, no sé, no sé si existe, la tenemos que crear y entonces también es un ejercicio de ir creando nosotros cosas y ver qué funciona, qué no, con qué nos sentimos cómodos, porque o sea, el mensaje vegano tiene que ser eso correcto, efectivo y también de acuerdo al medio de comunicación que tiene cada uno le dará un perfil particular. Por ejemplo, tu blog tiene un perfil que va a ser diferente de mi Instagram, por ejemplo. Y los dos podemos dar un mensaje correcto y efectivo, pero con, digamos, la onda de cada uno. Y eso está bueno mantenerlo también, para que no se vuelva todo algo tan genérico que también cuando algo se vuelve muy genérico, ahí también pasa desapercibido. Así que bueno, también para que cada activista pueda mantener el entusiasmo haciendo algo con lo que se siente identificado, ¿no?
Así que bueno, eso es como el diagnóstico más o menos que es lo que yo observé que pasa un poco en este mundo de la comunicación animalista o vegana. Y con respecto a las imágenes violentas, bueno, así, ahí digo, estamos totalmente de acuerdo y si querés como podemos detallar por qué no recomendamos usar imágenes violentas, ¿no? Digo, por qué motivos éticos y prácticos no se recomienda este tipo de imágenes. ¿Te parece? Como que lo detallemos eso. Sí, a lo mejor como comentas, ir ahí en un orden, por ejemplo, analizando el mensaje. Yo pienso que todo lo de la cuestión del material escrito y audiovisual tiene mucho que ver, no totalmente, pero tiene mucho que ver cuando todavía no se entiende bien el veganismo. O sea, cometemos esos errores porque Claro, todavía no quedan claras ciertos conceptos, ciertas ideas. O sea, cuando ya comienzas a adentrarte en el tema, a analizar el por qué del veganismo, qué es lo que debe de rechazarse en sí, es cuando comienza uno pues a reflexionar de qué tipo de mensaje, o sea, partiendo de ahí, qué tipo de mensaje, o sea, partiendo del fondo, sí, de qué tipo de mensaje debemos de dar, o sea, tanto escrito como verbalmente, y a partir de ahí, cuando eso ya está bien comprendido, es más fácil poder encontrar una forma que vaya acorde a eso. Cuando desde un principio o cuando todavía no estamos por la razón que sea, asimilando el mensaje vegano, es más fácil que caigamos en errores en la cuestión de la forma. O sea, es más fácil que caigamos en querer mostrar que el sufrimiento, aunque no sea de una manera, digamos, consciente, yo pienso que a veces hasta es inconsciente o subconsciente, aunque nosotros digamos, bueno, el problema no es el sufrimiento, sino el mero hecho de usarlos, pero hay como que yo ahí lo noto, o sea, no estoy basando en algo científico, que como que sí sigue habiendo una predilección por reducir el sufrimiento más que por la cuestión de los hechos mismos. Y ahora sí, una vez ya teniendo asentado el mensaje, pasamos a analizar las imágenes. En el caso de las imágenes, si quieres también lo tomamos más adelante, yo por ahí, cuando incluí en mi ensayo sobre los problemas o sea, lo actualicé, el ensayo sobre los problemas de usar imágenes de violencia explícita, comencé a investigar y pues sí hay varios estudios, nada más incluí uno ahí, uno de ellos, donde efectivamente, o sea, el famoso dicho de que la imagen dice más que mil palabras, o que se te queda más grabado lo que, lo que ves que lo que te están diciendo, o sea, que la palabra escrita o dicha es mucho menos, se queda mucho menos retendida en la memoria y en lo que uno entiende que lo que te están mostrando con imágenes. Entonces yo creo que por ahí, por ejemplo, lo que tú mencionas, a partir de que ya entendiste la problemática, digamos, lo más importante por lo menos de la problemática, entonces ya ahí aplica lo que tú comentas en tus talleres, o sea, las tipografías, el tono que mencionas. De hecho, yo también al principio, bueno, ahí te comento más o menos también mi historia de por qué yo el blog lo comencé al revés de como debía haberlo comenzado. O sea, el blog, aunque yo ya tenía todo lo básico entendido, o sea, que es el veganismo, los derechos animales, etcétera, a mí me sucedió algo similar a lo que a ti y a muchos abolicionistas nos ha sucedido, que en un momento, como ese segundo adoctrinamiento, es, pues, como su nombre lo dice, primero libramos el primero, que es dejar de participar directamente adrede en la explotación animal, pero en este otro adoctrinamiento sucede lo mismo, cae en una disonancia cognitiva. O sea, ya lo he contado yo varias veces, a mí, a partir de ese video de Francione donde cuestiona las monotemáticas, aunque él no se opone tanto a la cuestión de las imágenes violentas, a mí me generó un shock de que no estaba haciendo algo correcto, o sea, no era lo que yo quería, pero subconscientemente yo pienso que sí estaba como que priorizando, o sea, que primero se termine esto y pues bueno, ya después veremos lo demás.
O sea, es como algo que yo siento que tenemos en el subconsciente cuando estamos en el segundo adoctrinamiento. O sea, no diríamos que está bien tener mascotas, no diríamos que está bien algunas zooterapias, pero subconscientemente sí nos oponíamos más a unos usos que a otros. Ya cuando, a pesar de ya tener nociones básicas, no terminamos de comprender en sí el veganismo hasta que nos damos cuenta de esto. Cuando ya nos damos cuenta de esto, hay otra vez un impulso, o sea, como también comentaste, o sea, cuando dejas de participar, quieres que todo el mundo o la mayoría se entere de esta problemática. También cuando rompes con el segundo adoctrinamiento, le quieres decir a los demás que ese activismo que están haciendo está mal, pero Sí. no nada más por una cuestión de gustos o una cuestión arbitraria, sino porque ya analizaste y te hace sentido de que debe de ser de otra manera el activismo para enfocarlo hacia el objetivo real del veganismo, que es la emancipación de los demás animales. Entonces, Sí, eh, yo, totalmente. yo el blog lo comencé haciendo una crítica al movimiento, o sea, no puse ahí que son agentes morales, que es ética, que es el veganismo, o sea, no puse debía haberlo hecho un marco teórico detrás de esto, sino yo me arranqué cuestionando las imágenes violentas, incluso las que no se consideran violentas, pero son de violencia implícita también. O sea, comencé a cuestionar todo eso y eso creo que también generó en algunas personas que se cuestionaran a sí mismos, que más allá de que uno crea, o sea, que uno crea que ya con dejar de participar en la explotación animal hizo lo suficiente, normalmente no es así, o sea, normalmente no es el caso común. Lo común es que todavía no has comprendido la esencia del veganismo más allá de que no sé cómo explicarlo. Lo has entendido a nivel teórico, pero no lo has asimilado de una manera de entender la problemática a nivel de expresarlo. O sea, lo has entendido, pero no lo has sabido expresar. Sí, Entonces, esa, totalmente. esa, esa es la cuestión que ahí ya cae en el campo tuyo, o sea, en el campo de cómo expresar lo que uno pretende transmitir ya una vez que ha roto con estos adoctrinamientos, que por lo menos son dos, no sé si puede haber algo ahí, pero por ejemplo, lo que tú me comentaste ahorita del tono, también ahorita ya no hay vestigios de eso, pero en mis primeros ensayos yo sí tenía un tono muy, muy confrontativo. O sea, yo decía, no, los animalistas constantemente están desafiando la lógica, etcétera. Y después ya reflexioné que eso un poco no podría ser tomado como algo agresivo, o sea, y que podía decir eso mismo, podía ser directo y frontal, pero usando otras palabras. Es lo que también se comenta en el curso que me dices de Nicole y en otras plataformas, de que bueno, varias de las máximas del activismo es no juzgar a la persona, sino hacerle reflexionar sobre sus actos y hacerlo de una manera amable, pero no tampoco pasivo-agresiva, sino simplemente expresando las ideas y confrontándolas. Sí. Sí, sí, totalmente. Es un montón de cosas que dijiste me parece súper interesante. Primero esto que cuando uno cae en el segundo adoctrinamiento, digamos, es un poco casi inevitable porque cuando suponete que vos no sos vegano y viste tal película que te pasaron o tal video y dijiste, ay, no puedo creer que estoy participando de esto, es terrible, no voy a participar más, dejo de eh, participar de la explotación animal, digamos, o dejo de consumir tales productos y servicios, pero no leíste nada, no sabes ni cuándo surgió el veganismo, no tenés toda esta información. Lo primero que haces es buscar en internet alguna página o algo, alguien a quien seguir, y lo primero que te va a aparecer es justamente páginas que hablan de interseccionalidad y que dicen todas las causas son una y todos luchamos contra, suponete, el capitalismo o todos luchamos contra el machismo. Y entonces
en realidad feminismo y veganismo son lo mismo y todos tenemos que ser feministas y veganos y anti esto y anti otro y todo es lo mismo. Después los otros que dicen, nadie se va a hacer vegano de un día para el otro, hay que pedirle pasitos más chiquitos. Otros que dicen, hay que hablarle a la gente por lo que a ellos les interesa. Y entonces como que uno entra en eso y dice, sí, esto es lo que hay que hacer porque lo importante es que menos animales sufran, menos animales mueran, menos animales sean explotados. Entonces hay que reducir y con una lógica de mercado, de decir que se reduzca el consumo y así va a cambiar la sociedad, es como que uno, además que en ese momento en general estás como en un shock emocional, porque te acabas de dar cuenta que estuviste toda la vida participando de algo tremendo, bueno, es casi inevitable caer en eso. Obviamente que lo ideal, y por lo que nosotros estamos teniendo esta charla y haciendo todo lo que hacemos, es para que justamente el veganismo se empiece a conocer desde el principio como lo que es, y no tener que atravesar este paso del segundo adoctrinamiento, que es una gran pérdida de energía y de tiempo de un montón de gente que realmente le importan los animales de todas las especies y que simplemente es la primera información que les llegó y lleva un tiempo hasta que despertás de ese segundo adoctrinamiento. Entonces ese paso estaría buenísimo que pudiéramos saltearlo, digamos, que cuando una persona despierta del primer adoctrinamiento ya directamente tenga la información vegana correcta y efectiva para poder transmitir un buen mensaje y no pasar por todo lo otro. Después, con respecto a lo que decías del tono por ahí confrontativo, es súper entendible porque la verdad es que da mucha bronca y mucha impotencia y mucho dolor cuando nos damos cuenta de esto. Y digo, a mí también me pasó y creo que nos debe haber pasado a todas las personas que nos hicimos veganas, que pasar por ese momento de enojo, de frustración, de dolor. Lo que pasa es que viviéndolo fríamente desde el futuro, digamos, desde ahora, yo me doy cuenta que la verdad que no le es funcional a los animales que nosotros, eso como que es un trabajo interior que tenemos que hacer porque lamentablemente la gran mayoría de la sociedad no es vegana, ni siquiera está cerca de conocer el veganismo y entonces si nosotros no hacemos como una especie de alquimia interior donde lamentablemente tenemos que aceptar cómo es la sociedad en la que vivimos y el enorme trabajo que tenemos por delante, ir con esa bronca directo y no procesarla a nosotros no es muy útil para los animales, porque la verdad que lo único que logramos es como generar discusiones que no llevan a nada, que la gente se ponga a la defensiva o que la gente nos critique, que también una de las maneras más burdas de desestimar un discurso es burlarse de quien lo dice, ¿no? Como la típica falacia, creo que es la del nombre de paja, o bueno, no me acuerdo el nombre técnico de la falacia, pero digo, es difícil o es un desafío nuestra tarea porque, digamos, tenemos que dar un mensaje correcto, efectivo y estratégico de alguna manera, porque esa confrontación aleja a las personas de abrirse a escuchar. Además que hay todo un tema con que la gente se puede sentir juzgada por su no veganismo y que de alguna manera digo, bueno, nosotros hacemos un juicio no a las personas, pero sí a las ideas y de alguna manera con nuestro solo hecho de ser veganos, yo creo que a veces nos invitan a un evento, a un encuentro social o lo que sea, y con el solo hecho de estar ahí y ser veganos, hay gente que por ahí se siente atacada. No sé si te pasó, Luis, que vos no decís una palabra y ya eh, hay un aire de como si estuvieran sintiéndose atacados por tu sola presencia. ¿Te pasó? Bueno, sí hay como que un dejo o sea, es un prejuicio que a veces la gente tiene, o sea, que yo supongo que porque han tenido experiencias con otros veganos o por lo menos animalistas que han tenido esas actitudes, o sea, creo que no es no estoy seguro que sea por el mero hecho que seas vegano, sino
por la concepción que ellos tienen sobre los veganos. Sí, puede ser por eso, pero también puede ser porque si todos están, por ejemplo, comiendo animales o sus derivados, y vos Sí, sí, no, estás haciendo, con que vos no lo hagas, aunque no digas una palabra, aunque estés sonriendo, aunque seas el más divino de toda la reunión y el más amoroso y todo, tratás de hacer todo perfecto, por ahí igual hay alguien que se siente atacado o que se siente juzgado porque que vos no estés comiendo lo mismo ya algo por ahí le hace pensar. Digo, no es para entrar en el detalle de qué le pasa psicológicamente a cada persona, pero sí para saber que justamente como estamos en ese contexto donde tenemos la sociedad completamente especista y utilitarista, tenemos un montón de confusión sobre lo que es el veganismo, y tenemos una causa que no vamos a abandonar, porque por lo menos yo creo que estoy comprometida para siempre con este tema. Entonces, decimos, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, y ahí está el tema de uno buscar sus estrategias para poder comunicar, porque tampoco la opción es quedarse callados, ¿viste? No digo que hay que ir a las comidas con la gente y empezar a hacer un monólogo sobre veganismo, que tampoco me parece, pero yo tuve una época donde no decía nada y me quedaba callada. Y básicamente era porque no sabía bien qué decir o cómo decirlo. Y tampoco está bueno, porque no solo no está bueno porque no estás ayudando a los animales y no decís nada, sino porque con uno mismo también. Es tu vida, es tu verdad, y todos hablan, ay, hice este curso, hice esto y vos no decís nada. Y yo decía, che, yo no estoy hablando de mi vida porque estoy tan metida con el veganismo y no quiero incomodar o no quiero que se arme una discusión, entonces me quedo callada. Entonces tampoco me parece una opción, por eso está bueno como me parece que cuando uno comprende qué es el veganismo, cuál es la definición, cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos, cuál es la mejor manera de decirlo, hasta practicar. ¿Viste cuando tenés por ahí una entrevista de trabajo y practicás un poco lo que vas a decir? Bueno, a veces por ahí está bueno hasta practicar. ¿Cómo dirías si cualquier, no sé, el primo de tu tío te pregunta, ¿y vos por qué sos vegano? Y bueno, tener armada como una frase que sea clara, que sea correcta, digamos, que hable de los animales y que, o sea, como tener esas herramientas me parece que lo necesitamos, porque me estoy acordando de algo que por ahí está bueno mencionarlo. Yo cuando estaba en esta búsqueda de cómo comunicar el veganismo y todavía no había conocido tanto del abolicionismo, pero estaba en la búsqueda, encontré una mujer que se llama la psicóloga vegana de Vegan Psychologist, que la encontré en internet y que tiene un montón de videos sobre esto, sobre cómo hablar con tu familia sobre veganismo, cómo pedir que te respeten a vos como vegano, y un montón de cosas más. Yo ahora no lo súper recomiendo sus videos porque tiene el enfoque más, con el discurso más neobienestarista, digamos. Habla de sufrimiento, habla de, bueno, habla de todas las cosas que nosotros no hablamos tanto, pero lo que sí estaba bueno que ella planteaba estrategias sociales, como para ser asertivo y hablar sin acusar, pero diciendo la verdad, poniendo los propios límites y estaba bueno. Y ella inventó una palabra que se llama bistopia, como si fuera distopia, pero con B corta, que es lo que ella dice que sienten las personas cuando se hacen veganas, que empiezan a vivir, a sentir que viven en un mundo como totalmente distópico, alienante, donde ves la explotación animal por todos lados y te abruma y no sabes qué hacer y lo ves todo el tiempo y la gente no lo ve. Entonces vos vas a cualquier cosa y ves toda la explotación animal y la gente mientras tanto come y se ríe y jajaja o se suben a andar a caballo y no se dan cuenta. Y tampoco les vas a ir a gritar, bueno, podés ir a gritar, pero como estamos diciendo no es útil. Y entonces se genera ese momento que ella lo define como una distopia, tipo la distopia vegana, que es bastante duro. Y yo creo que ahí hay un área de acción que nosotros como veganos podríamos generar como espacios, casi te diría, como de autoayuda o de grupos de contención.
porque como que quedamos muy solos, si no, ¿viste? Como que hay una sensación alienante de convivir con el mundo no vegano. Entonces, está bueno que nosotros lo sepamos y que nos contengamos internamente dentro del movimiento, me parece. Porque también cuanto más tranquilos estemos nosotros, mejor mensaje vamos a poder dar. Claro. Sí, ahí lo que comentas, pues yo recomendaría que quienes ya han armado algún speech bueno, también sirve mucho la cuestión de las respuestas a preguntas frecuentes, etcétera, pero normalmente cuando hablas con alguien, sobre todo un desconocido en la calle, porque cuando es un conocido, pues normalmente sí tiene, o alguien con quien convive, pues tienes más tiempo de explayarte. Pero si haces un activismo de que sales a la calle o que tienes el tiempo contado, porque, bueno, si alguien no ha hecho activismo en la calle, como en este caso, por ejemplo, lo que hacen los de veganismo en parques y otros que también hacemos activismo en calle, no, aunque la gente esté en el parque, pues ellos también en algún momento te van a decir, bueno, vinimos a convivir, o sea, no tan así, pero es obvio que ellos fueron ahí a convivir, no tanto a platicar, a conversar contigo. Entonces, tienes un tiempo estrecho para ir resumir lo más importante y que se lleven lo más importante para reflexionar. O sea, la idea es que sí, o sea, que dejes una semilla para que esa persona se autocuestione. O sea, Sí, no sienta un cuestionamiento externo, sino que ella misma se cuestione sus ideas y sus acciones. Entonces sí, ahí sería bueno, dentro de eso que comentas de la comunicación, compartir entre nosotros esas experiencias de qué discursos son los que son más efectivos y también más éticos, porque también otra cuestión es qué es efectividad, como le comentabas hace rato, claro. de hablar de la salud y del medio ambiente, pues puede ser efectivo en términos de que a lo mejor alguien abandone ciertos usos, o sea, los va a abandonar porque O ve los un beneficio. ¿Cómo? o los reduzca. Sí, sí, lo reduzca sintiendo que está reduciendo el sufrimiento y cosas por el estilo. Entonces, creo que ahí falta mucha, bueno, no sé si falta, pero a lo mejor habría que compartir más ese tipo de conocimientos y también desde la cuestión psicológica. O sea, a veces eh, manejamos este activismo de que, bueno, sí, la ética es una cuestión mayormente racional. Bueno, no tanto. O sea, porque si hablamos era una de las cosas que yo también estuve reflexionando hace algún tiempo, que hay muchos pragmatismos dentro del movimiento, incluso abolicionista, de que decimos, bueno, la ética es una cuestión totalmente racional, sí, no, o sea, porque por ejemplo tenemos que partir de la empatía, que también va mucho del lado de la cuestión del texto y de las imágenes, o sea, del fondo y la forma, depende mucho si se genere una empatía o que se genere compasión o que se genere aversión o que se genere odio, etcétera. Entonces, si alguien no ha tenido un sentimiento de empatía, que su nombre lo dice, o sea, es un sentimiento, me gustó mucho, por ejemplo, hablando de la empatía, una parte de lo del texto, bueno, del PDF y de lo del taller que mencionas, por ejemplo, a mí me gustó mucho utilizar ciertos colores para representar eso, representar la parte intelectual o racional y la parte emotiva. O sea, pienso que las dos son necesarias porque la parte emotiva te genera compromiso. O sea, incluso creo que entre las dos interactúan, porque si también en base al puro razonamiento uno va, digamos, persuadiendo a la otra persona, aún sin usar necesariamente, sin caer en falacia de apelación al sentimiento o cualquier otra cosa, sino que si, le vas despertando un entendimiento de por qué los demás animales también tienen emociones, intereses, etcétera, Sí. este razonamiento va a generar una empatía y al revés, por medio de una imagen que tiene empatía, puedes impulsar a que esa persona razone moralmente. O sea, no podría existir un razonamiento moral como tal sin la parte emocional y la parte racional. O sea, no podemos simplemente, o sea, como si fuéramos robots, o sea, no somos robots que simplemente estamos razonando
Y si en ese caso, por ejemplo, alguien psicópata, pues podría ser fácilmente decirse que se es vegano, pero no, porque necesita este freno moral o impulso moral para actuar de manera precisamente ética. Entonces, creo que sí hay que, a veces es un pragmatismo o fundamentalismo que hay en el activismo de que o se van totalmente de un lado, o sea, se van totalmente a la parte emotiva y tratan de desatar emociones que no son necesariamente buenas, por lo menos para la cuestión de la causa, o son demasiados fríos de que no tienen una sensibilidad, un tacto tanto con la gente que está a la que se están dirigiendo. Entonces, pienso que sí hay que, esta cuestión que tú manejas de los colores y de toda la psicología en general, no solamente de los colores, de la psicología detrás de los mensajes, es muy importante porque combina estas dos cosas, combina la cuestión de la emoción y la razón de una manera equilibrada, que no se decante hacia un lado y hacia otro de una manera en que se desfase y esto repercuta en que haya un mensaje erróneo. Sí, totalmente, porque ahí la frase que yo puse es la razón y la emoción impulsan a la acción y la empatía es el ejercicio racional de ponerse en el lugar del otro, pero puede ser promovido por las emociones. Y me parece que es como tal cual lo que vos decís, porque si nosotros solo tenemos un discurso racional donde podemos tener razón y la otra persona, el interlocutor, puede incluso darnos la razón y decir, sí, sí, tenés razón, pero no le toca sus emociones, es más improbable que esa persona tenga un impulso de actuar o de hacer un cambio, porque solo queda en la mente. Y por el otro lado, como en el caso contrario, serían estas cosas estas tipo de campañas más de imágenes violentas que quiero volver a eso después porque lo quería explicar más en detalle, pero que por ahí te mueven las emociones porque te hacen sentir mal por lo que ves, pero no te llega el mensaje correcto de que los animales merecen respeto, que ellos valoran su propia vida, que son sujetos, individuos, personas. Entonces, simplemente, si solo te tocan las emociones, pero no adquirís como la idea racional, también queda en la nada, digamos, o queda en, ay, bueno, voy a reducir este consumo, así me siento un poco menos mal por estar participando de esto, pero no terminás de comprender la idea plenamente. Entonces, creo que sí que es fundamental que busquemos que todo lo que sea un mensaje vegano combine lo racional y lo emocional. Y ahí los colores, bueno, en cuanto a lo que es gráfica, que yo me metí bastante con el tema de gráfica porque hoy en día con las redes sociales tenemos toda nuestra comunicación por redes sociales es gráfica y audiovisual, inevitablemente. Entonces, aunque no querramos, estamos eligiendo todo el tiempo tipografías y colores. Entonces, está bueno que ya que es el medio que, bueno, salvo que hagamos un podcast donde ahí entran otros factores, pero todo lo que es gráfico está bueno tenerlo en cuenta lo de los colores porque como decíamos, producen emociones. Entonces, muy a grandes rasgos, después a quien le interese, también el taller quedó grabado, así que después eso, el que le interese nos lo puede pedir para verlo más completo, pero le digo resumido, el azul, digamos, sería como o los tonos azules y fríos serían los que combinan más con lo racional, que son como que, si uno se fija, todo lo que son organismos oficiales siempre tienen tonos azules o celestes en sus logos. Es el color asociado con la verdad, con lo racional, con la paz, es un color tranquilo que no altera a la gente cuando lo ve, entonces también si a uno está dando una idea racional y lo pone con tonos blancos, azules, eh, o, o también incluso en blanco y negro puede ser, ¿no? Pero como sin colores más llamativos, propicia que se lea el mensaje como más racionalmente, digamos. Y los tonos más cálidos como
los rosas, los naranjas, los tonos tierra, que también están relacionados con los animales, son más emocionales. Después en el medio hay otros colores como el verde, el violeta, que son como colores intermedios y que se pueden usar, están buenísimos, cada uno tiene como su connotación. Yo lo digo muy a grandes rasgos, ¿no? Después hay un montón de particularidades, no sé si pudiste ver el libro de Eva Heller un poco por encima, que viste que hay miles de particularidades y asociaciones con los colores, pero por ejemplo el verde es un color muy asociado con la naturaleza, que se suele usar mucho para el veganismo porque, bueno, por el tema de la alimentación basada en plantas. Lo que pasa que lo que no recomendamos tanto usar el verde, por más que el verde emocionalmente está bueno porque es un color que transmite calma, que habla de la prosperidad, de la salud. Entonces, digamos, son cosas buenas que desde el veganismo también promovemos vivir todos en una sociedad sana, pero no lo digo sana porque sana a nivel integral de que todos nos respetemos y respetemos a todos los seres sintientes. Entonces, para mí eso es la base de la salud, digamos, de la sociedad como un todo, en donde hay respeto y donde es una sociedad basada en los valores. Entonces digo, en ese sentido me parece que está bueno el verde, pero el problema de usar mucho verde es que no parezca que estamos hablando de una dieta o de comer ensaladas. Entonces, ese es el tema con el verde. Después, otra cosa que yo menciono a veces es el tema del rojo y negro, que yo sé que a veces se usa mucho, incluso en Gary Franchone lo he visto bastante esos colores, y yo entiendo un poco por dónde puede ir, que hay una cuestión como de lucha, de libertad, de típicas banderas de la libertad o de causas sociales que se asociaron con esos colores, pero el problema es que emocionalmente esos colores pueden producir rechazo o pueden sentirse como agresivos. También hay cosas muy agresivas que usaron esos colores, movimientos políticos o no sé, dictaduras que usaron esos colores y entonces es como que son violentos. Entonces también ahí digo, cuidado, porque quizás nuestro impulso de buscar justicia o de querer que esto sea una lucha, una causa social, hay que ver si eso es lo que les llega a los otros o si a los otros les llega simplemente algo que como que les pincha los ojos, como que si ni bien lo ves, lo primero que ves es el color, y si ni bien lo ves un color que sentís que es agresivo, por ahí ya sentís que te están gritando o que decís, no, ni lo voy a mirar porque acá me van a acusar, me van a decir que soy esto, que soy lo otro. Entonces, bueno, eso es como cuidado con los tonos rojo, negro, o por ahí también negro y amarillo, que también a veces lo veo y es como que a veces se usa para cosas como de cuidado, sitio en reparaciones. Entonces por ahí lo ponemos porque, no sé, porque nos gusta el amarillo y pensamos que el negro se va a leer bien y sin querer armamos un mensaje que parece un mensaje de un sitio en reparaciones. Entonces, como que está bueno tener en consideración eso. Otra cosa importante de los colores es que no es solo el tono que elegimos o la combinación de colores que elegimos, sino el tono, porque pueden los colores estar muy saturados o más o muy fuertes o más desaturados y más claritos. Y ahí también, tratando de decir algo muy sencillo para que lo pueda aplicar cualquiera, yo recomendaría que los colores sean un poco suaves, por lo mismo, porque justamente los colores suaves transmiten más calma y emociones positivas que hacen que la persona esté más abierta a leer el mensaje. Suponete que, por ejemplo, es diferente un violeta muy fuerte de un violeta más clarito tipo lila, porque un violeta tipo lila puede ser un color que transmite mucha calma y un violeta más oscuro se asocia por ahí al feminismo y no tiene tanto que ver. Entonces, como que está bueno eso, prestarle atención. No sé si te parece que cubrimos con esto el tema de los colores. Quería como, ¿sí? Sí, sí, está bien. Sí, o sea, en términos generales tampoco, o sea, no es mi idea dar un taller aquí, pero sí en términos generales sí, más o menos dar una idea
de cuál, o sea, por qué cierta combinación de colores, pero no solamente los colores, digamos, de manera, no sé, que pongas una raya en ese sentido, sino yo pienso también que aparezcan como elementos de objetos o de personas que están ahí, y lo que te comentaba al principio, que según el contexto también tienen tanto la combinación de colores que mencionas, como el contexto en que son Claro, utilizados. Entonces, claro. ahí una de las preguntas, bueno, de las cuestiones que comentaba al principio, y bueno, aquí, aunque no es una entrevista, te lo quisiera preguntar, si, ¿qué opinas? Yo, desde mi punto de vista, pienso que, aunque la videocharla pasada, eh, sí comenté que quizá las imágenes no tendrían un mensaje en sí, sino que dependerían entonces del observador, de que el observador ya trae sus prejuicios y la interpreta, y por eso también estaría mal, o sea, incluso dando por sentado que eso fuera así, seguiría estando mal usar imágenes que difundan una cuestión de sufrimiento, una cuestión de Sí. violencia, pero reflexionando, pienso que sí, o sea, que las imágenes y en sí cualquier mensaje, o sea, el mensaje es una información, y esa información puede ser presentada a manera de colores, a manera de composición de la imagen, a manera de objetos, a manera de personas, a manera de textos y obviamente verbalmente. Entonces, ¿tú consideras que las imágenes tienen un mensaje sí, y que el observador lo interpreta de acuerdo a esta psicología de los colores y también a sus ideas preconcebidas o no? Sí, yo creo que las imágenes son un mensaje en sí mismo y creo que hay muchísimos problemas con el tema de las imágenes violentas que me gustaría como detallarlos porque es un tema clave, me parece. Eh, a ver, ¿qué pasa? Lo primero que alguien piensa cuando cae en este tipo de activismo de imágenes violentas es que hay que mostrar lo que está pasando con los animales que están sufriendo ahora, ¿no? Como nadie lo ve, nadie se da cuenta, un poco esta sensación de distopia que hablaba antes, hay que mostrarlo. Eso es lo que piensan, ¿no? Entonces, digo, hay un motivo por el que la gente comparte esas imágenes. Y además esa sensación desesperante de decir, quiero que todo el mundo sea vegano y es difícil y la gente no quiere escuchar, uno cree que a través de esas imágenes tan choqueantes justamente va a generar un shock y va a hacer que la gente cambie en un instante. Como uno tiene esa ilusión de decir, yo muestro este video horrible donde se ven a los animales en las peores condiciones y es tan feo que el que lo vea no va a poder no dejar de participar de eso, porque ¿cómo puedes ver esa imagen y después seguir participando de eso? Esa es la ilusión que podemos llegar a tener al compartir esas cosas. Entonces ahí se entiende por qué, pero por qué nosotros no lo recomendamos, me parece que está bueno detallarlo, porque hay muchos fundamentos. Por un lado, porque no es ético, porque, a ver, primero y principal, porque no está alineado con el mensaje que queremos dar, porque nosotros lo importante que necesitamos transmitir es que los animales son individuos que valoran su propia vida, que tienen personalidad, que tienen intereses, que quieren ser libres, que quieren estar con sus grupos, con sus familias, con sus sociedades, en su hábitat, conservando el fruto de su trabajo. Y mostrarlos en una situación de sometimiento y violencia no transmite esa idea, no transmite la idea de que no muestra su personalidad, no muestra cómo deberían estar. Entonces ya desde el contenido no es el que queremos dar. El contenido que dan más que nada está enfocado en el sufrimiento. Y entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que si las imágenes estas de violencia hacen foco en el sufrimiento, la idea que dan es que
lo que hay que resolver es eso, justamente reducir el sufrimiento. Entonces pueden promover ideas bienestaristas, como que el que las vea puede decir, bueno, no. Entonces el problema es cómo los tratan y entonces yo voy a ir a comprar tal producto que está avalado por el bienestar animal o que son productos de granja, entre comillas, o de animales felices, entre comillas. Entonces, básicamente, este tipo de imágenes pueden promover el bienestarismo. ¿Y por qué decimos que no es ético? Porque este tipo de imágenes exponen a las víctimas sin que puedan dar su consentimiento de una manera que no usaríamos en el caso de humanos, de violaciones a los derechos humanos. Nosotros no expondríamos ese tipo de imágenes para generar conciencia sobre los derechos humanos. Y bueno, además de que no es ético y que promueve el bienestarismo, también yo considero que no es útil. ¿Por qué? Porque hay gente que puede decir, bueno, no es ético, pero es útil, porque está bien, expone a las víctimas, pero hace que un montón de gente se dé cuenta y cambie. O hace que mucha gente se toque y entonces decida hacer algo. Pero el problema es que en realidad es útil porque da un mensaje incorrecto, con lo cual después hay que hacer un montón de trabajo y un montón de tiempo para que la gente comprenda verdaderamente. Además porque puede provocar rechazo. Esto que nosotros queremos como en realidad generar un golpe de conciencia, en realidad puede generar todo lo contrario y es rechazo a esas imágenes. ¿Y qué pasa? Genera rechazo a las imágenes, por ahí incluso te dejan de seguir, puede generar incluso rechazo al veganismo, porque si uno dice, mirá este video horroroso y hacete vegano, go vegan, y la persona que lo ve asocia eso con el veganismo. Entonces, en vez de pensar que el veganismo es un movimiento de justicia basado en los valores de respeto, de libertad, de justicia, de no violencia, que busca el respeto integral a todos los seres sintientes, digamos, algo maravilloso, una idea genial, buena, justa, coherente, o sea, algo que para mí es lo máximo, lo asocian con, o sea, les queda la palabra veganismo asociada con un video horrible de sangre donde los animales están cosificados, donde no está respetada su dignidad. Entonces, digamos, no es útil para el movimiento estar asociado con esas imágenes. Y tampoco es útil porque incluso puede llegar a normalizar la violencia. Porque, ¿qué pasa? Uno ve un video de esos un día, ay, qué horrible, decís, ay, qué horrible, y suponete que lo ves y no decidís hacerte vegano. Decís, bueno, ay, no, pero no tengo tiempo, ahora no puedo hacer otro cambio en mi vida, me estoy mudando, estoy haciendo esto, lo otro, no me voy a hacer vegano, así que voy a ignorar ese video que acabo de ver. Y al día siguiente te ponen otro, y te ponen otro, y esa persona vegana que comparte imágenes violentas sigue poniendo esos videos. Va a llegar un día que es como ver películas de guerra, ¿viste? ¿Qué pasa cuando vemos películas de guerra? Que finalmente no nos parece horrorosa la guerra, porque vimos miles de películas de guerra que justamente fueron creadas, bueno, ahí ya me estoy yendo de tema, pero que puede ser que hayan sido creadas justamente para adoctrinarnos en que nos parezca normal la guerra, ¿no? Cuando hay tantos videos de imágenes violentas, a mucha gente le puede parecer normal que haya tanta violencia contra los animales de otras especies. Entonces, al final dicen, bueno, es normal, el mundo es una mierda, el ser humano es violento por naturaleza, cualquier cosa pueden decir para justificar eso. Y dicen, bueno, no, entonces voy a comprar algún producto avalado por el bienestarismo. Y listo. Y ahí se terminó. Se normalizó la violencia y se busca una solución bienestarista. Entonces, eso, no es ético, no es útil, no da el mensaje correcto, no tiene la forma correcta. Sí, hay mucho rojo, como vos decís, de la sangre, que como decimos, no se centra en el sufrimiento, que además, bueno, ahí yo ya sé que vos y Nicole están desarrollando muchísimo el tema del sensocentrismo, así que se los voy a dejar a ustedes ese tema, pero justamente el foco en el sufrimiento
se desvía de lo que son los derechos de los animales y puede generar un montón de otros problemas que no van a darnos la solución de emancipación que estamos buscando. Así que bueno, no me parece, no me parece que las tengamos que seguir usando. Y, y bueno, y hay un montón de organizaciones que las usan. Y entonces, yo sé que, por ejemplo, los chicos de Veganismo en Parques intentaron, creo que fueron ellos, si no me equivoco, que intentaron que de una de esas organizaciones empiecen a pasar otro tipo de videos, pero por algún motivo no funcionó. Entonces, bueno, quizás o es tratar de cambiar a las organizaciones, que lo veo difícil porque por algún motivo esas organizaciones hacen ese tipo de campañas y también hay convenios con las industrias de explotación animal y la otra solución, que creo que es la que nosotros estamos ya activando, digamos, es hacer nuestras propias campañas como a nosotros nos parece bien y vaciar esas organizaciones, que no haya, que se vayan quedando con menos activistas porque simplemente los activistas prefieren hacer un activismo mejor, ¿no? Claro, claro. Bueno, aparte, aquí nos hemos enfocado mucho ya en las de violencia explícita. Me imagino que sabes que yo también estoy en contra de usar las de violencia implícita. Más o menos es similar al caso de la explícita, aunque hay algunas diferencias. O sea, yo pienso que aparte de la cuestión ética, que también, o sea, incluso me parece, por ejemplo, no sé, mostrar a un niño que lo están poniendo a trabajar, por ejemplo, o sea, que sus padres lo mandan a trabajar, incluso normalmente se blurea la imagen, aunque no lo estén golpeando, aunque no esté desangrándose o asesinándolo, se blurea la imagen por dos cuestiones, o sea, una de ellas es la que tú comentaste al principio, o sea, ese sujeto no está dando su consentimiento para que se denuncie su situación de esa manera, o sea, si fuera un agente moral, él podría decidir si háganlo así, no lo hagan así, aunque él obviamente sí querría que denunciaran su situación, pero para denunciar su situación, ahí viene la segunda parte, la parte, digamos, práctica, no es necesario hacer eso, y aparte yo pienso que, o sea, es un perogrullo, o sea, es una obviedad. La gente sabe que eso es un uso, lo que no sabe es que eso está mal, o sea, sabe que está utilizando animales para cuestiones de mascotismo, o sea, ellos lo interpretan, incluso hasta lo ven como de una manera noble, pero saben que se están beneficiando, o sea, el beneficio lo conocen, saben que están utilizando animales para terapias, saben que se montan caballos, saben que no sé, que cualquier otro uso donde no se considere que hay un sufrimiento evidente, o sea, un sufrimiento que nosotros lo captemos. Saben que se está utilizando, pero no creen que ese uso, o sea, no creen que el uso en sí mismo de los demás animales sea malo. Piensan lo que ya sabemos, que el problema es el sufrimiento. Entonces, no le veo ni siquiera una razón para, ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista práctico. O sea, yo pienso que lo correcto incluso lo que funciona es, o sea, para evitar, de hecho, eso que comentabas, para evitar que pasen por esa transición en lo posible del segundo adoctrinamiento, porque el segundo adoctrinamiento cae precisamente por esas lagunas, por esos resquicios que dejamos de que, bueno, esto es más importante que esto es prioridad, no importa que, o sea, estamos hablando de que, bueno, mucha gente habla de que el problema es el especismo, pero yo ya también he mencionado que el especismo es solamente una representación del no veganismo, que es el irrespeto al valor inherente, o sea, al valor propio, a la dignidad de los demás animales. Y entonces puede haber gente que diga, bueno, yo no soy especista, entonces por mí que está igual de bien que muestren a los animales como sea, ya sea violencia implícita o explícita, y que también lo hagamos en los humanos para así ya justificar mi activismo de que, Claro. bueno, entonces todo está bien. Entonces, pienso que también la cuestión de la violencia implícita no es ética, pero sobre todo no es ni siquiera necesario porque tenemos otras herramientas, o sea, podemos mostrar, aunque sí, o sea, en este mundo que es predominantemente no vegano, también sí, a veces sí se dificulta encontrar una imagen donde un animal no esté siendo explotado siquiera
un animal no humano por violencia implícita. Pero sí, sí se pueden conseguir, incluso en el último de los casos que no lo hubiera, o sea, podríamos incluso por medio del diálogo, por medio de los textos y todo esto que tú mencionas de los colores, de la tipografía, generar una empatía, porque la gente, o sea, ponemos un animal no humano ahí, por ejemplo, conviviendo con su familia, corriendo libre, etcétera, volando, como un recurso adicional, pero no es así como que si no tenemos eso, ya nos quedamos sin recursos para activar. O sea, podemos generar, como lo que comentaba hace rato, podemos generar esa empatía. O sea, la empatía se puede generar a partir del razonamiento y del razonamiento también se puede generar la empatía. O sea, como digo, pienso que esas dos cosas van de la mano. Sí, yo creo que la empatía se puede ayudar a través de las imágenes pero me parece de los animales libres o de los animales como personas, digamos, porque me parece que verlos y además que los animales son lo más hermoso que hay y son lindos y son tiernos y son únicos y cada uno con su particularidad, entonces digo, la verdad es que justamente por ahí es más difícil encontrar imágenes de vacas libres, ¿no? Porque casi que no existen, entonces, pero después de otros animales sí hay. Y con los colores también podemos promover la empatía. Con respecto a las imágenes de violencia implícita, yo sé que incluso dentro del veganismo, del abolicionismo, hay gente que las usa y gente que no. Yo no tengo particularmente una posición tomada, yo no las uso, nunca las usé, pero porque incluso antes de estudiar todo este tema yo nunca usé imágenes violentas, había algo que a mí no me gustaba de eso, sin conocer todas estas razones de por qué no, no las usaba. Y con las de violencia implícita, digo, a ver, yo no recomiendo para nada, para nada, para nada las de violencia explícita, por todo lo que ya dijimos antes. Las de violencia implícita yo no las uso, pero sé que hay gente que las usa y desde el punto de vista ético, sí, o sea, estoy de acuerdo con vos que se está mostrando un animal cosificado, pero bueno, quizás por lo menos no derivan el problema del bienestarismo, no deriva tanto en esta cuestión de hacer foco en el sufrimiento, pero fundamentalmente yo igual creo que tampoco es útil o necesario, como decís vos, porque todo lo que es mostrar a una persona en una situación de sometimiento, ya sean no humanos como humanos, a mí me queda muy asociado a las típicas campañas de juntar donaciones, incluso para los humanos también, ¿viste? Como de, mirá este pobre niño que le pasa esto y lo otro y vive en tales condiciones bueno, Donaca, siempre es eso, o sea, siempre ese tipo de imágenes que de alguna manera buscan generar lástima o generar esa falsa empatía, porque es una empatía sin razonamiento, me parece que buscan ese efecto rápido de ir a dar una donación o ir a buscar una solución rápida para sacarte a vos mismo ese malestar. Como la imagen te genera un malestar, decir, ay no, pobres, ¿cómo pueden tener a las vacas eh, usándolas, por más de que no veas sangre y cosas tan explícitas? Y buscas una solución rápida. Entonces, no promueve el pensamiento racional que nosotros queremos de comprender que los animales merecen respeto a sus derechos fundamentales. Entonces, y que tienen intereses. Entonces, como que es lo que te digo, o sea, no tengo una posición súper tomada al respecto de si recomiendo o no recomiendo usarlas, pero yo no las uso y no me parece que sea útil o necesario, digamos. Me parece que no es, tampoco me parece muy creativo, me parece que tenemos que poner toda nuestra creatividad en buscar como maneras como haciendo foco en lo positivo, ¿no? ¿Qué es lo positivo del veganismo? Que respete, primero, que es lo correcto. Segundo, que se basa en valores fundamentales que la mayoría de la sociedad comparte o debería compartir, que son los valores buenos de la vida, del bien, de la paz, del respeto, de la libertad, de la justicia. Eh,
además promueve que podamos convivir en respeto con todos los seres que habitamos el planeta. Entonces, digo, tiene tantas cosas positivas el veganismo que a mí me gustaría que lo mostremos desde eso, desde que la gente... Imagínate que pudiéramos llegar a transmitir el veganismo de una manera que a las personas les parezca genial hacerse veganos, porque lo es, para mí lo es, pero ¿cómo hacemos para que se den cuenta que es genial? Porque es genial, porque es lo correcto, porque es lo que corresponde con los animales y porque también para los mismos veganos, o sea, no conozco a nadie que sea vegano y que quiera dejar de serlo o que lo vaya a dejar de ser, ¿no? Como que a todos los veganos me parece que nos parece que el veganismo es lo máximo, solo que el resto de la gente no se da cuenta o bueno, o están muy imbuidos en la cultura del utilitarismo y del placer personal y de sus costumbres y de creer que no van a poder disfrutar si no consumen ciertas cosas. Pero me parece que volviendo a las imágenes de violencia implícita, no promueven esta idea de que el veganismo es lo correcto y es algo bueno y es algo maravilloso, como por lo menos yo lo considero, sino que promueven la idea de tenerle lástima a este animal y como le tenés lástima tenés que hacer tal cosa. Me parece. Como que tampoco me parece muy creativo comunicar de esa manera. Sí, ahorita que estabas hablando también me acordé de otro argumento, o sea, para no usarlas, es que precisamente similar a la cuestión de la violencia explícita, bueno, en la violencia explícita se genera una cuestión de lástima, una cuestión, y como su nombre lo dice, es explícitamente bienestarista, la violencia explícita. En el caso de la implícita, no necesariamente va con como bien dices, no necesariamente te va a llevar al bienestarismo, pero como va, otra vez volvemos al mismo punto, como va dirigido a gente que no es vegana, eso va a ser visto con los prejuicios del no veganismo. O sea, ¿qué puede generar? Se puede ser puede ir desde la lástima hasta incluso burlas o exageraciones, o sea, decir, los veganos están exagerando, o sea, nada les gusta, o sea, creen que eso también es violencia, etcétera, pero para explicar que eso, que no solamente eso, sino cualquier uso es violencia, o sea, uno puede mencionar los usos, o sea, no es necesario que, o sea, si tú dices animales de zooterapia o animales, bueno, que son usados como zooterapia, no es que sean o sea, animales usados para zooterapia, animales usados para mascotismo, etcétera. O sea, no es que la gente no diga, bueno, ¿y a qué se está refiriendo con eso? O sea, la gente sabe cuáles animales se están utilizando para eso y qué implica eso. O sea, no es necesario que tú estás diciendo, bueno, mascotismo, aquí te muestro una imagen de una mascota por si no lo conocías, por si no lo sabías. O sea, Claro. no me parece lógico. Entonces, esa vendría siendo una combinación entre que ni siquiera es ético y tampoco es pragmático. Ahora, pasando a otro tema. Espera, porque algo que dijiste me parece súper interesante de remarcar, que es el tema de ser acusados de exagerados, los veganos, que estaba pensando que si dentro de este mundo digital donde hay un montón de mensajes e imágenes, tenemos las imágenes de violencia explícita, o sea, una persona no vegana que tiene una mentalidad especista, utilitarista, ve, por un lado, las imágenes de violencia explícita y además ve las de violencia implícita, ¿qué puede llegar a decir? Ve las de violencia implícita y dice, ay, lo que vos decías, los veganos son unos exagerados y mirá lo mal que maltratan a tales animales con estas imágenes de violencia explícita que vi en el otro posteo. Y ahora veo donde ¿qué les molesta que alguien tenga una gallina en su jardín? ¿O qué les molesta que usen a los perros para no sé qué? O sea, ¿Cómo? te diré que hasta lo está disfrutando, que hay un binomio ahí, que hay una sinergia. Entonces, como que la combinación de, por un lado, las imágenes de violencia explícita y las imágenes, es como que las imágenes de violencia implícita, o sea, las imágenes de violencia explícita pueden llegar a justificar que las de violencia implícita están bien porque no están tan mal como las otras. Y después quedamos nosotros como unos exagerados
y se aleja la gente del veganismo, que es una idea muy sencilla, que es respetar a los animales y no usarlos como medios para ningún fin. Entonces, ese tema de la exageración, me parece que también tenemos que tener cuidado de que cuando comunicamos, metiéndonos en los detalles, de que, a ver, cuando uno todavía no es vegano, lo primero que va a pensar es, si le dicen, bueno, el veganismo es dejar de usar a los animales, y dice, bueno, voy a dejar de participar de la explotación animal, básicamente lo primero que piensa la gente es en la alimentación. Porque es la realidad en la que vivimos de que es lo que en donde cotidianamente participamos de la explotación animal y además es una función básica de nuestra biología, alimentarnos, entonces hay que hacer un cambio en una parte muy importante de nuestra vida. Entonces, si nosotros comunicamos a un público, o sea, tenemos que ver a quién estamos comunicando, porque una cosa es comunicar dentro del movimiento para tener un debate sobre si nos parece que está aceptada o no la castración, si nos parece que está aceptada o no las imágenes de violencia implícita y todos esos como vistos desde afuera detalles o temas eh, derivados de la idea central del veganismo, que me parece que son temas que tenemos que hablar internamente. Ahora, para el público amplio, yo recomendaría dar mensajes muy simples, muy sencillos y muy generales, muy de lo general a lo particular. Porque, ¿qué pasa? Si una persona no vegana, lo primero que le llega del veganismo es, no podés no, está mal tener mascotas, la miel, el colorante, no sé cuál, todos detalles que vistos desde una persona que no es vegana, le va a parecer tan difícil lograr ese grado de perfección, entre comillas, que directamente por ahí ni lo intenta. Entonces, yo lo que recomiendo es que cuando hacemos mensajes para un público amplio, vayamos de lo general a lo particular y hablemos de los intereses de los animales, de respetarlos de forma integral y que después cada uno saque sus propias conclusiones de todos los usos y las prácticas que va a tener que modificar en su vida. Como que no recomiendo tanto comunicar cuáles son las prácticas que la gente tiene que cambiar, sino que eso lo puedan o lo puedan leer o lo puedan asociar, pero que nosotros nos enfoquemos en la raíz del mensaje, el respeto radical, o sea, bueno, tampoco recomiendo usar la palabra radical porque también genera rechazo, pero el respeto de raíz a los seres sintientes. Si nosotros nos ponemos a detallar todas las prácticas que no se alinean con el veganismo, a una persona no vegana le parece muy complicado y no lo quieren ni intentar. Entonces, por eso, todo esto de la violencia implícita me parece que también se va por las ramas, ¿no? Porque empieza como a mostrar cosas que para la mayoría de la sociedad son totalmente aceptables, que no le parecen violentas, que no le parece que es mal, y si que eso es si es lo primero que le llega al veganismo, van a decir, ah, bueno, no, los veganos son exagerados, o son utópicos y creen que, no sé, están pretendiendo algo totalmente fuera de lugar, y eso los va a alejar de la posibilidad de hacerse veganos. Yo creo que si transmitimos esa idea de respeto integral y cada persona después saca sus propias conclusiones de lo que tiene que cambiar en su vida y no sienten que los veganos, viste la típica acusación de la policía vegana y de que como que los veganos estamos controlando los detalles de la vida de los demás, eso tampoco me parece útil. Que no sientan que estamos mirando los detalles de la vida de los otros, sino que nosotros simplemente estamos transmitiendo una idea muy fundamental, ¿no? Y después cada uno, si adoptan esa idea, cada uno lo va a practicar de la mejor manera posible en su vida, me parece. Okay. Bueno, quisiera también dejar algunas recomendaciones para la gente, pues, esta videocharla sobre comunicación vegana. Si alguien, pues, quiere hacer activismo, en mi caso, yo, pues, obviamente recomendaría lo que dije hace rato, que primero se informe del veganismo y reflexione, pero ¿qué decimos con se informe? Bueno, el primer paso tendría que ser que sea vegano, o sea, que se haga vegano, que no participe en la explotación animal. Y una vez que ha hecho eso,
y que sea partiendo de una cuestión ética, o sea, porque el veganismo no es otra cosa que una cuestión ética hacia los demás animales, que sea partiendo de eso, por un respeto hacia los demás animales como un deber directo que tenemos nosotros para con ellos, no un deber indirecto de que la salud, etcétera, Ujú. es que se ha roto con ese, digamos, a nivel práctico y también de alguna manera ya asentado a nivel teórico, que se informen de qué forma pueden comunicar el veganismo, pero que sean críticos y autocríticos, o sea, críticos con lo que están leyendo o observando, porque sí, o sea, lo que comentabas hace rato, alguien, cuando ya tiene este impulso moral, lo que primero que va a hacer es irse al buscador y buscar asociaciones o buscar temas relacionados, y pues, ¿qué le va a salir? Le va a salir PETA, le va a salir Mercy for Animals, etcétera, y ahí va otra vez la confusión y vamos a tener que seguir remando contra corriente. Entonces, que sean críticos, o sea, que no den, no caigan en una falacia, como se dice, de autoridad, o sea, de que pensar que porque otros ya llevan mucho tiempo haciendo esto, entonces pues han de saber lo que están haciendo, sino que sean críticos con el material, y que ellos mismos se formen su opinión en base a contrastar la información, porque es muy difícil que uno le pueda decir a alguien, bueno, si uno sí puede decir una lista de blogs, etcétera, pero no necesariamente, porque hoy pueden ser unos y los o puede encontrarse otra información en otra parte, etcétera, pero tiene que ser crítico, se tiene que despertar ese pensamiento crítico que a lo mejor en algún momento no lo tenía tan desarrollado. De hecho, a mí me sucedió a partir de que me hice vegano, comencé a adscribir a otras causas porque me despertó ese impulso moral bueno, ok, ya abandoné la cuestión de explotar a los demás animales, ya me informé por lo menos lo básico o lo que considero básico, eh, y bueno, también me pienso seguir informando, pero no, mi responsabilidad moral no queda ahí, y entonces también debo pues, lo que dice, por ejemplo, Francione en sus principios de que debes de rechazar toda discriminación arbitraria, etcétera, pero en general mi recomendación sería esa, que se formaran, que fueran críticos, autorreflexivos, pero en cuestión de cómo comunicar el veganismo, no sé tú qué le recomendarías, ahí sí ya te dejaría la pelota de tu lado, o sea, ¿qué recomendarías en cuestión de cómo ellos puedan ir armando tanto un discurso escrito o verbal como la cuestión de las imágenes, de la cuestión visual? O sea, que alguien que nos esté viendo y que diga, yo quiero o comenzar a hacer activismo o modificar el activismo a uno que sea coherente con el abolicionismo, que en este caso es la abolición de la explotación animal, o más bien dicho, que yo no lo veo tanto así como que de manera directa la abolición de la explotación animal, sino la abolición en cada sujeto de la Sí, sí. mentalidad. El cambio de conciencia, porque la verdad es que no va a cambiar nada en la sociedad si no hay un cambio de conciencia en las personas. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos en ese sentido y me parece que, que cuando hablamos de emancipación o de abolición es más un tema del cambio de conciencia de las personas que lo que después se exprese como un acuerdo normativo, casi como una formalidad, si algún día llegara a quedar cristalizado en una ley, pero digamos, lo que buscamos es un cambio de conciencia. Entonces, a ver, el mensaje vegano para mí de contenido es básicamente siempre el mismo, que tiene que ver con respetar a los animales, reconocer que son sujetos que merecen respeto a su propia vida y que la manera de respetarlos es siendo veganos. O sea, eso es como, ese es el mensaje. Después es diferente hacer un activismo callejero como hace Veganismo en Parques, donde se usa el método socrático, el diálogo socrático, y se va guiando al interlocutor a través de preguntas para que ellos vayan, para que la otra persona vaya sacando ella misma sus propias conclusiones y vaya llegando por sí misma a la idea de respetar a los animales. Eso para el método socrático, recomiendo eso, Veganismo en Parques, ellos tienen videos subidos, los pueden seguir en Instagram, también en su canal de YouTube.
Después, para la parte de más gráfica o de creación de campañas, digamos, es un poco lo que estábamos hablando. O sea, sí me parece fundamental tener una formación básica, leer los textos, bueno, a mí me encanta Leslie Cross, yo lo amo a Leslie, por más de que hoy en día tenemos cosas que decimos, bueno, esto yo lo diría diferente, o este tema no lo mezclaría, o hay cosas que vistas desde ahora por ahí él mezcla algunos temas que yo igual entiendo lo que él quería decir, pero que para la casa por ahí se va un poco el tema. Y también tu blog yo recomiendo para que la gente se forme, porque me parece que tenés como todos los temas, los incluís, cómo los sintetizás, o sea, me parece que es excelente el material y creo que a un montón de personas nos ayudó muchísimo. Así que bueno, gracias por todo el trabajo que haces. Eso lo recomiendo para formarse. Y bueno, lo que hablábamos de las campañas, esto, que den un mensaje claro, que traten de todo eso que estudiaron, traducirlo a un público amplio, que siempre tengan también la empatía de ponerse en el lugar del no vegano que va a recibir eso y que lo pueda entender. La gente hoy tiene cada día menos atención, entonces si nosotros ponemos un texto muy largo o con palabras difíciles, probablemente no lo van a leer o si lo leen no lo van a entender. Por ejemplo, valor intrínseco. A mí ahora me parece re normal decir valor intrínseco, pero yo la primera vez que lo escuché me pareció una palabra muy complicada y que no la conocía y que además sonoramente es como larga y compleja. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo podemos decir lo mismo sin decir una palabra que la gente no conoce? Bueno, los animales se valoran a sí mismos. No sé, me parece que los animales se valoran a sí mismos y valoran su propia vida, es algo que entiende cualquiera, y sin tener que ponerle un diccionario de decir valor intrínseco significa esto y lo otro y lo otro. Entonces, como diferenciar a quién le estamos hablando, es lo que te decía antes, una cosa, hay páginas que son para activistas, para formarnos entre activistas, o para corregir el segundo adoctrinamiento, entonces ahí sí vamos a hablar de valor intrínseco, de todas las definiciones. Y otra cosa es hacer para público amplio, donde yo lo haría muy simplificado, muy de lo general a lo particular, pensando en que el mensaje lo pueda entender cualquier persona de cualquier lugar, de cualquier edad, de cualquier grupo social, porque realmente el mensaje vegano es muy simple si lo comunicamos bien. Imágenes ya dijimos, no recomendamos usar imágenes de violencia de ningún tipo porque no transmiten la idea de que los animales son sujetos que merecen respeto. Lo de los colores, también tenerlo en cuenta, que cada color que nosotros elegimos transmite una emoción y tampoco mezclar demasiados colores juntos porque se pone como poco serio. Y la verdad que tenemos que dar un mensaje serio porque es muy serio el tema que estamos tratando, por más de que lo tratemos dar con empatía, con buena onda, digamos, o con amabilidad, pero igual es un tema serio, entonces tampoco puede parecer que es, no sé, un, un chiste lo que estamos diciendo, y si ponemos, no sé, doy un ejemplo extremo, pero una palabra con todas las letras, una de cada color, pierde seriedad. Y después, otro ámbito en el que también se da la comunicación vegana es en la vida cotidiana de cada uno, donde tenemos que estar con las familias, con los amigos, y siempre hay preguntas, y ahí me parece que está bueno tener algunas respuestas de, por ejemplo, contarse a uno mismo la historia de por qué te hiciste vegano, tratando de incluir ahí adentro los conceptos, ¿no? Ahí hay un video que también recomiendo, que es el que hizo Gerson del pitch de ascensor abolicionista, que básicamente es como decir en una frase muy cortita, por ejemplo, bueno, me di cuenta que así como los perros tienen personalidades y valoran su vida, me di cuenta que en realidad todos los animales valoran su propia vida y quieren ser libres, y entonces, bueno, adopté el veganismo porque era la manera de respetar a los animales. Bueno, hay otras variantes de este pitch de ascensor, creo que vos también en tu blog lo incluiste, ese tema. Y bueno, y con la familia y los amigos, yo trataría de eso, de dar un mensaje correcto, porque a veces uno por no querer incomodar,
dice cualquier cosa y eso no lo recomiendo, como decir, no, lo hice porque así me siento mejor de salud. No, no mientan, o sea, si lo hacen por los animales, busquen la manera de decirlo que no ataque a los otros, pero que pueda ser fiel a los animales y fiel a uno mismo. Y después otra cosa que digo, es un tema que yo pienso que está en desarrollo, es como en la conversación en etapas, porque la conversación en la calle, bueno, no es en etapas, es en un momento, por ahí 5 o 10 minutos, que uno habla con alguien y trata de llegar a una conclusión, ojalá, de, bueno, entonces veganismo. Pero con un familiar o con un amigo, que por ahí uno no tiene, por ahí es como un ámbito que hay gente que sí va y habla mucho con su familia y sus amigos del tema y otros que no. Entonces yo ahí pienso que se puede dar una conversación en etapas, donde un día te preguntan una cosa, otro día, y ahí como a cuenta gotas, como homeopáticamente, vamos introduciendo el veganismo. Porque digo, si no, las opciones son oír y decir todo como un monólogo, que en general no, con las familias no funciona, y la otra opción es quedarse callados, que no es ni fiel a los animales ni a nosotros mismos. Entonces, como que me imaginaba que en un ámbito privado uno puede ir, puede ser un tema que se va desarrollando y se va ampliando, y cada vez que uno se junta y le preguntan y va surgiendo el tema. Después lo que no recomiendo, por las dudas, es todo el enfoque estratégico de... La verdad que no sé ni sin nombrarla porque no me gusta nombrar a lo que no me gusta, pero sí porque yo caí en eso que es del... Ay, no sé, bueno, no lo voy a nombrar, pero del todo lo que promueve el neobienestarismo, el enfoque estratégico y de hablar de salud y medio ambiente, eso no lo recomiendo. Y lo aclaro de nuevo porque cuando yo me interesé por la comunicación vegana, creía que la comunicación vegana efectiva era eso, era hablar de los beneficios que nos puede traer hacer un cambio de alimentación. Así que eso no lo recomiendo. Y bueno, no sé si me olvidé de algo más. Después está todo el tema de las tipografías, pero es como muy específico. Pero bueno, también buscar que seriedad y legibilidad, que digamos que, por ejemplo, evitar escribir algo muy chiquitito y con mucho texto y que por más de que esté correcto no lo lee nadie, o cosas así. Como siempre estar poniéndose en lugar del otro quien va a recibir el mensaje. Sí, ahí a lo que dices yo agregaría la cuestión de las analogías también. O sea, utilizar las analogías, bueno, también de una manera cuidadosa, pero tampoco tener miedo a utilizar las analogías. Yo suelo usar mucho esas analogías, por ejemplo, no sé, por decir un ejemplo de lo que le digo a la gente, o sea, yo parto de decirles, preguntarles qué es lo que consideran que una persona, lo que obviamente pueden entender por persona, qué es lo que sea importante para que tenga esa persona para que merezca respeto. Si por respeto entendemos no explotarlo y no esclavizarlo. Y pues me dicen varios, o sea, que sea un ser, etcétera, que sea humano, etcétera. Pero entonces yo les comento, o sea, o les pregunto, el nivel de inteligencia o memoria que tenga esa persona, digamos, y ahí entro mucho a la cuestión de los casos marginales o superposición de especies, de los ancianos seniles o alguien que tiene un deterioro cognitivo. Eh, eh, Obviamente, pues están de acuerdo que merecerían respeto, aunque tuvieran una inteligencia o memoria distinta a nosotros, o que alguien tuviera una inteligencia o memoria superior a nosotros, no le daría un derecho moral a esclavizarnos o explotarlos. Y pues Claro. 99%, 99,99% de las veces van a decir que están de acuerdo. Entonces ya entra uno en la cuestión de que, bueno, si esto lo tenemos a nivel básico cualquiera de los humanos, independientemente de la inteligencia. Si los demás animales, por tener un sistema nervioso que sienten, o sea, bueno, esa es otra de las preguntas que les hago, o sea, entonces, ¿qué sería lo relevante? Y ahí los voy guiando para que la respuesta sea relacionada a que sienten o a los intereses, o sea, que tienen interés en que uno mismo tiene interés en su vida, tiene interés en ser libre y estar de acuerdo en que para tener esos intereses no necesitas un nivel de razonamiento lógico, o sea, simplemente es algo que sientes, no necesitas un proceso de pensamiento abstracto
para ello. Entonces, ahí ya va la cuestión, bueno, por eso tenemos derechos, o sea, por eso debe de existir la noción de derechos para proteger estos intereses. También el 99,9% te lo va a aceptar pero porque lo están pensando por la cuestión de los humanos. Entonces ahora sí ya paso a poner a los demás animales en la palestra, o sea, decir, bueno, si los demás animales también tienen este sistema nervioso, entonces son capaces de sentir, de tener intereses, emociones y voluntad, y ellos mismos entonces también tienen interés en su vida, saben que lo que les sucede a ellos. Entonces, ¿cuál sería, si ya estuvimos de acuerdo en todo lo previo, cuál sería la justificación para seguir usando animales en nuestro beneficio? Y ahí ya es cuando es muy difícil que el no vegano tenga una contraargumentación, por lo menos razonada. Se puede caer en las típicas excusas, pero ya sería muy difícil de refutar, o sea, ya te dejan el campo muy, digamos, el camino ya lícito para que tú puedas fácilmente rebatir lo que te digan. Y en la mayoría de los casos, yo he visto que el común de la gente, se haga o no haga vegana, porque eso es lo que también estábamos comentando, en una sola conversación es muy difícil que alguien te acepte que va a ser vegano, pero ya aceptó eso y ya metiste ahí un discurso donde, por lo menos en la racional y probablemente en la empatía, ya dejaste una semilla. Sí, sí. Sí, totalmente. Lo que pasa que lo que vos decís de usar las analogías está bueno como lo contás porque lo pones en un marco de este diálogo socrático donde vos vas haciendo preguntas. Entonces ahí me parece que sí puede funcionar, por lo menos lo que me acabas de contar, entiendo, digo, sí, funciona porque te vas haciendo la analogía y te vas llegando vos a la conclusión. Pero me parece diferente de cuando uno, como una declamación, va y dice, lo que haces con los animales es lo mismo que si te hicieran a vos no sé qué, o lo mismo que si le hicieran, y cuando uno va y lo dice, ahí me parece que es cuando no funcionan las analogías o cuando se dice usar las analogías con cuidado, porque lo primero que va a pensar una persona que no es vegana es, no, no es lo mismo, no es lo mismo porque son animales, o no es Claro. lo mismo porque no es lo mismo una vaca que un perro, por ejemplo. Entonces, como que ahí hay algo que se cierra que es diferente si lo vas llevando a través de las preguntas. Como que una cosa es inducir a través de preguntas a que se hagan esas analogías, donde por coherencia uno termina diciendo, bueno, si yo pienso esto, por coherencia debería también pensar lo otro o hacer lo otro, que cuando uno va y dice, esto es lo mismo que si hicieras lo otro, y te van a decir, no, no es lo mismo, y se van a ir. Va, en general a mí si alguna vez dije algo así, es como que la gente lo primero que te dice es eso, como, no, no es lo mismo porque son animales. Y ahí es como muy difícil salir de ese lugar después. O sea, hay como que remarla de vuelta para decir, no, bueno, pero ¿por qué te parece que es diferente? Pero Sí, es como que de alguna manera ir cerrando las puertas a que se escape de esa, o sea, ir haciendo como un embudo sí, a que ya no se pueda retractar, o sea, tú ya me aceptaste estos argumentos, ya no te puedes retractar, o sea, ya aceptaste estos criterios, ya no te puedes retractar para ahora deshacerlo, para decir, no, siempre sí, la razón, el razonamiento lógico es lo que importa, porque ya caería en una contradicción. Bueno, claro. aparte de pues finalmente, bueno, por lo menos yo creo, no sé, de mi parte yo creo que simplemente sería que cada quien encuentre en lo que se sienta más cómodo, siempre que sea ético, obviamente, porque pues habrá gente que por X o Y no se le dé conversar. De hecho, yo debo de confesar que yo desarrollé el tratar de conversar con la gente porque yo confieso que yo soy alguien muy tímido, o sea, yo no soy alguien que es socializando todo el tiempo, pero la cuestión, ahí viene la cuestión moral, o sea, la cuestión moral a mí me hizo socializar, o por lo menos con la gente vegana, y por lo menos por la cuestión del activismo, aunque sí se han generado amistades, pero con la demás gente, o sea, yo, si no fuera por el veganismo, difícilmente iría a hablar con un desconocido, o sea, Claro, sí, sí, entonces, sí. eh, pero habrá gente que aún así, aún con el impulso moral, se le sea muy difícil, que a lo mejor se le enreden las ideas, etcétera,
pues puede ser que a lo mejor escriba, de hecho hay gente que escribe muy bien y que no hace activismo en calle porque no se le da, o sea, que no hace activismo cara a cara porque no se siente a gusto, etcétera. Entonces puedes escribir, si tampoco se te da la escritura, puedes hacer gráficas, etcétera. O sea, puede cada quien encontrar la manera, siempre teniendo como base, como pauta al veganismo. Claro, con el mensaje que, como dijimos, es básicamente siempre el mismo. Después, lo ideal es que cada persona use el medio que más maneja o que más se siente cómodo, que más le gusta, y se puede hacer de todo. Se puede hacer, como vos decís, escribir o hacer videos de YouTube o hacer un podcast o hacer obras de arte, canciones. eh, lo que cualquier medio de expresión es válido y de hecho creo que cuantos más medios se usen mejor, porque por ejemplo, si suponete que sos músico, ¿no? Y componés canciones. Y bueno, componés un disco con un montón de canciones y algunas de esas canciones hablan de veganismo. Y la gente que te va a ir a ver al recital no van a ser todos veganos, van a ir porque les gusta tu música y en el medio escuchan algún tema de veganismo y les va llegando ese mensaje. O alguien que le gusta la pintura y pintás algo, no sé cómo sería un cuadro vegano, habría que diseñarlo, pero eh, van a una muestra de arte en una galería y también les llega, no fueron porque les gustaba el veganismo, fueron porque les gustaba el arte y les termina llegando. Entonces, cuantos más medios usemos, o el otro día hablábamos con otro compañero activista de hacer un ciclo de cine. Y bueno, a ese ciclo de cine por ahí va a venir gente que le gusta el cine, pero que no son veganos. Y van a empezar a conocer de veganismo a través de ese medio que a ellos les interesa, que no es lo mismo que adaptar el mensaje, porque estás cambiando de medio, pero siempre dando el mismo mensaje. Así que sí, eso es fundamental y es fundamental que todos activemos de alguna manera para poder difundir esto, porque es lo que tenemos que hacer y además es la única manera que podamos promover un cambio en la sociedad, es justamente comunicando. Así que está bueno, sí. Okay. Bueno, por mi parte no se me ocurre otro tema más, sería todo, pero no sé si tú quieras agregar algo más. No, a ver, son todos temas en desarrollo, lo que venimos hablando, así como yo cuento estas cosas, también son cosas que permanentemente estoy pensando, estudiando, desarrollando, así que lo seguiremos hablando y después, bueno, recomendar a los que les interese justamente a ir a estas fuentes que dijimos de los textos de los que hablamos de los fundadores del veganismo o de las teorías de los derechos animales o tu blog o el veganismo en parques para ver todo el diálogo socrático, o si quieren ver la grabación del taller, o obviamente a que hagan el curso de Nicole, también fundamental, ha formado a muchísimos nuevos activistas y que sigamos en contacto, o sea, es eso, así que lo seguiremos hablando este tema. También está bueno que, por ejemplo, si alguien hace una campaña y le da buenos resultados, que también que nos lo cuente, porque también es como te decía, es un tema en desarrollo donde también tenemos que ir probando qué es lo que funciona y qué es lo que no. Así que también nos pueden mandar sus experiencias o algo que no les funcionó para recomendarle a la gente que no lo haga. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Laura, por haber compartido tus experiencias y también lo que has investigado. Y pues a la gente otra vez recordarle que va a estar aquí como unos 4 o 5 días el video y después que lo siga también compartiendo desde Pertur. Muchas gracias. Gracias, Luis. Un placer.